Muchas país. gracias por la invitación. En realidad yo tendría que haber estado hace unos domingos atrás, pero se me había complicado con otro compromiso y tenía miedo de no llegar a tiempo, porque a veces cuando uno viaja no puede controlar las vueltas y de hecho llegué bastante más tarde del horario que tenemos este programa, pero creo que es providencial que me haya tocado al cambiar estar hoy por dos motivos. Primero, porque hoy, al menos en mi país, celebramos el Domingo Bíblico Nacional. En Argentina tenemos este domingo desde el año 1961, o sea, antes del Concilio Vaticano II, nosotros tenemos un domingo dedicado a la Sagrada Escritura. Bueno, mil disculpas. Tenemos un domingo dedicado a la Sagrada Escritura, que cuando el Papa Francisco decretó el Domingo de la Palabra de Dios, bueno, tuvimos que explicar un poquito la diferencia que existe entre el Domingo de la Palabra de Dios, que es fundamentalmente una celebración litúrgica, ¿sí? Que cuando se puso por primera vez, se eligió el tercer domingo durante el año, justamente porque el Evangelio de ese domingo, el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, muestra a Jesús anunciando la palabra en la sinagoga, leyendo a el profeta Isaías y diciendo: esto que acaban de oír se ha cumplido hoy. Por eso se eligió ese domingo para celebrar el Domingo de la Palabra. Pero no tiene que ver con el domingo de la Biblia, el domingo bíblico. El domingo bíblico más bien lo que trata es de animar en las comunidades a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y en realidad ese domingo bíblico se terminó convirtiendo en el mes de la Biblia, y eso lo compartimos con casi todos los países de América Latina, que tienen a septiembre como el mes de la Biblia. Y entonces ahí se hacen un montón de actividades, semanas bíblicas. Justamente ayer en mi arquidiócesis tuvimos el encuentro de animadores bíblicos toda la mañana. Y esta semana estuve participando en la diócesis de La Catunga, ahí en Ecuador también, ¿no? Vía Zoom, pero muy contento, y también en otros lugares que me han pedido alguna intervención por este mes de la Biblia y la culminación de este mes de la Biblia. Y el segundo motivo, dije, bueno, el primer motivo sería que es el domingo bíblico, y el segundo motivo, la lectura que toca hoy, porque esta parábola, que es propia de Lucas, es una parábola muy hermosa que tiene mucha enseñanza para nosotros. Es la única parábola en toda la Biblia que tiene dos personajes con nombre propio: Lázaro y Abraham. Alguien me decía los otros días, también Moisés. No, en realidad, aunque se habla de Moisés, cuando en la parábola se habla de Moisés, Moisés es sinónimo de Torá. En vez de decir la Torá, se dice Moisés. Pero no habría que tomarlo como un nombre propio, aunque lo es, pero no se refiere a un personaje de la parábola. Si alguien es tan amable y quiere leernos el texto, no sé si Katy ya le habías encargado a alguien o podemos pedirle ahora. Lo pedimos ahora, así que por favor, si nos ayudas con la cita bíblica, porque no tengo aquí la Biblia, realmente estoy en una Bueno, casa. es en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo.
Listo, entonces Evangelio de Lucas que hemos venido estudiando casi todos estos domingos, salvo alguno que cambiamos de cita bíblica, porque así nos lo pide la Iglesia Universal. Vamos al capítulo 16 y veamos si hay alguna manito que nos quiere colaborar para la lectura. Franklin, por favor, Franklin, ahí te pido que reactives tu micrófono y nos ayudes con la lectura del Evangelio. Buenas tardes con todos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamber sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos del rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en el seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolando, mientras tú estás atormentado. Pero además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico: Te ruego, padre, que lo envíes a mi familia, para que diga a mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió: No, padre Abraham, si se les presenta un muerto, se convertirán. Entonces Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué terrible el final de esta parábola, ¿verdad? Te aseguro que aunque resucite un muerto, no se convertirán. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán, aunque vean resucitar a un muerto. Nosotros analizamos textos bíblicos. Muchos de estos textos bíblicos se presentan como un episodio en la vida del pueblo elegido, de Jesús, de la iglesia primitiva. Las cartas tienen otro formato, ¿verdad? Pero comúnmente nosotros, cuando leemos los evangelios, nos encontramos con episodios de la vida de Jesús. Tal vez enseñanzas, pero esas enseñanzas tienen que ver con una actividad de Jesús. Entonces Jesús les contó esta parábola, o Jesús que entra en diálogo o en discusión con algunos personajes. Siempre es una acción, y esa acción muchas veces termina siendo un discurso, como en este caso. Jesús contó esta parábola y todo el episodio es la parábola. Nosotros no sabemos en realidad si esta parábola salió de labios de Jesús tal cual la transmite Lucas, si es una invención de Lucas que pone en labios de Jesús, o si a partir de algo que dijo Jesús, Lucas le dio un formato literario y lo transmitió. Yo me inclino a pensar que posiblemente el origen de esta parábola tiene que ver con Jesús, salvo el final.
ese de te aseguro que aunque un muerto resucite, no creerán. Eso para mí sería un añadido del redactor de este evangelio, porque la idea de resurrección la tienen sobre todo a partir de la experiencia de la Pascua. Y la cerrazón ante la conversión es una realidad que Lucas experimenta, muchos que, a pesar de que se les anuncia que Jesús ha resucitado, no creen ni cambian su forma de pensar. Pero vamos a centrarnos en la parábola. Decía yo que es la única parábola en toda la Biblia que tiene dos personajes con nombre propio, Lázaro y Abraham. Este Lázaro no es hermano de Marta y María, eso pertenece al cuarto evangelio. Marta y María también aparecen en Lucas, pero no aparecen con un hermano. Podrían ser las mismas Marta y María de Juan u otras Marta y María, son nombres comunes. Lázaro es un nombre que está compuesto de Elí, Eser. Elí, Dios. ¿Se acuerdan, no? Las palabras de Jesús en la cruz, en Mateo y Marcos. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Dios mío, Dios mío. Eli, Eser. Eser significa ayuda. Dios ayuda. Dios socorre. Ese sería el nombre de Lázaro. Sin embargo, Lázaro es un pobre desgraciado que está tirado a la puerta de la casa de un hombre muy rico que la parábola no le pone nombre. Después, en el correr de los siglos, algunos le han puesto nombre a este rico como para, de algún modo, enriquecer la parábola. Y entonces lo han llamado Dives, que en latín significa rico, o el nombre más conocido, Epulón, que significa gozador, banqueteador, comilón. Pero la parábola no le pone nombre. Y entonces me parece que el darle un nombre al rico justamente le quita fuerza a la parábola, porque esta es una parábola de tremendos contrastes. Adentro el rico, afuera el pobre. Ya rico y pobre es, ¿no?, una diferencia. Uno vestido de púrpura y lino finísimo y el otro cubierto de llagas. Uno banqueteando a diario con sus amigos y el otro solo lamido por los perros. Uno que muere y es llevado al seno de Abraham y otro que muere y es sepultado y termina en el Hades, en el lugar de los muertos. Algunas traducciones ponen infierno, pero me parece que no es lo que corresponde, porque la idea del infierno es posterior, aunque el Hades está ubicado bajo la tierra. Por eso nosotros leemos, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que Jesús, después de ser sepultado, descendió a los infiernos y trajo con él a algunos que estaban en el Hades, en el lugar de los muertos. Acá, cuando se habla de que el rico fue sepultado, simplemente, se está mostrando que hasta después de muerto, humanamente hablando, el rico tiene ventajas con relación a Lázaro. Sin embargo, después se da vuelta la realidad y Lázaro está en el seno de Abraham, así como el discípulo amado en el Evangelio de Juan estaba en el seno de Jesús en la última cena, y como el verbo eterno, la palabra eterna de Dios, estaba en el seno de Dios
antes de la encarnación, en el prólogo de Juan. Acá Lázaro está en el seno de Abraham. En la parábola no se habla de acciones buenas del pobre ni de acciones malas del rico. Es decir, que lo que sucede con ellos después de la muerte no tiene que ver en realidad con acciones buenas y malas, sino que tiene que ver, en el caso de Lázaro, con una consolación. Lázaro es consolado, parácletos. De ahí viene el término paráclito que se usa en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo, que consuela. Y en cambio, el rico es atormentado. ¿Atormentado por qué? Porque no está en el seno de su padre Abraham. Fíjense que Lázaro no habla en toda la parábola. En cambio, el rico sí habla. Y cuando habla, se dirige a Abraham y lo llama padre. Y Abraham le contesta llamándolo hijo. Es decir, se reconoce que el rico forma parte del pueblo de Israel. Por eso, cuando el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a hablar con sus hermanos, Abraham le dice que escuchen a Moisés y a los profetas, es decir, la ley, la Tanaj, los libros que nosotros llamamos Pentateuco, y Ketubín, los profetas. Ellos, perdón, Tanaj no, Torá, la Torá, Moisés, el Pentateuco, Ketubín, los profetas y los otros escritos. Eso sería la Tanaj, ¿no? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esta parábola de contrastes muestra al pobre Lázaro que es arrojado a la puerta del rico. Así como en nuestras ciudades muchas veces los pordioseros, los mendigos, se ubican a las puertas de los templos con la esperanza de que los que vamos al templo nos compadezcamos de ellos y le demos una limosna. Así a este pobre Lázaro lo habían puesto delante de la puerta del rico, pensando que tal vez las obras de esos banquetes podrían servirle de alimento. Dice el texto que Lázaro hubiera deseado saciarse con las migas que caían de la mesa del rico. Cuando nosotros leemos esto comúnmente pensamos en esas miguitas que a veces se caen del pan cuando lo trozamos, cuando lo partimos, pero en realidad se trataría de las migas que usaban los comensales para limpiarse los dedos. Acuérdense ustedes que se comía con la mano derecha directamente del plato, no tenían cubiertos, algunos tal vez tenían una especie de cuchara, pero comúnmente se comía con la mano, comidas más bien grasosas, y después entonces había que limpiarlas y se limpiaban con migas de pan que se arrojaban al suelo para que comieran los perritos, los cachorros. Recuerdan a la sirofenicia que le dice a Jesús, cuando él dice no está bien dar el pan de los hijos a los perros, también los perros o los cachorros comen de las migajas que caen o que se tiran de la mesa de los dueños. Esas migajas sucias de lo que ha quedado en los dedos de los comensales. Lázaro hubiera deseado comer eso, pero nadie se lo daba. Esto está en el capítulo 16 de Lucas. En el capítulo 15 hay otra persona que también hubiera deseado comer las bellotas o los alimentos que daba a los cerdos.
pero nadie se los daba. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. Entonces, este deseo de alimento que muestra el grado de insatisfacción y de postración en la que se encuentran, tanto el hijo pródigo como Lázaro. Pero el hijo pródigo tiene la fuerza de volver, en cambio Lázaro está en un estado tal de postración que no puede moverse por sí mismo. Mueren los dos, aparentemente, como lo cuenta la parábola, parece que hubieran muerto en simultáneo, y uno es llevado al seno de Abraham y el otro es sepultado. Cuentan por acá que había un pobre que mendigaba en la puerta de un palacio episcopal, de una curia diocesana. Y un buen día ve que eran como las 10 de la mañana y no se abría la puerta del arzobispado. Estaba extrañado el hombre, dice, hoy no es feriado, qué raro que esté cerrado. Y al rato ve que entra corriendo un sacerdote y le dice, padre, hoy está cerrado. Sí, dice, porque el señor arzobispo ha pasado a mejor vida. Y el pobre le dijo, mejor vida todavía. Para un mendigo que está a la puerta de un palacio, de una casa rica, me imagino las fantasías que tendrá de lo que sucede del otro lado de la puerta. Y esa puerta podría haberse abierto desde el lado de adentro, el pobre no puede abrir la puerta, la podrían haber abierto, pero nadie la abrió para acercarle algo de comer. Mueren los dos y el rico ve desde lejos a Abraham y a Lázaro y se dirige a Abraham con palabras de un mendigo. Le dice que tenga piedad, eleison, que le dé limosna. Pero ni bien se dirige a Abraham como un mendigo, enseguida le salta el rico que fue toda su vida y le da una orden para Lázaro. Manda a Lázaro, en realidad le está dando la orden a Abraham, ¿verdad? Pero para que se la transfiera después a Lázaro. Manda a Lázaro para que toque con su dedo el agua y me refresque la lengua, porque no soporto más estos tormentos. Lázaro tenía el tormento del hambre y el rico tiene el tormento de la sed. Dicen algunos entendidos que cuando a veces nosotros tenemos sensación de hambre, en realidad lo que tenemos es necesidad de líquido. Tenemos sed, pero se disfraza con la sensación de hambre. Si tomamos un poco de agua, enseguida se nos pasa esa sensación. O sea que la sensación de sed es mucho más profunda que la de hambre. Por tanto, ahora el rico está en peor situación en la que estaba Lázaro. Y se dirige a Abraham dando esa orden, ¿no? Olvidándose que no tiene ningún derecho. Y Abraham le dice, es imposible, porque desde nosotros hacia ustedes hay un abismo imposible de atravesar. Hace 3 años justamente yo hice un videíto que lo pueden encontrar en YouTube con mi nombre, que se llama Un abismo infranqueable, y se refiere a esta realidad. El rico en vida hubiera podido conectarse con el pobre, simplemente tenía que abrir el portón de su casa, pero ahora es imposible que pase de un lugar a otro.
Ni el rico puede ir hacia Abraham, ni Lázaro puede venir a socorrerlo. Hay un abismo infranqueable. Esto forma también parte de las diferencias. Dijimos, rico, pobre, bien vestido, llagado, superalimentado, muerto de hambre, sepultado, llevado por los ángeles al seno de Abraham, y esta diferencia, una puerta y un abismo. Una puerta que podría haber sido abierta, un abismo que no se puede atravesar. Que escuchen a Moisés y a los profetas. Le va a decir Abraham cuando el rico le pida que mande a Lázaro para que hable con sus hermanos. Qué interesante, el rico aparentemente no tiene mujer e hijos. A lo mejor ha sido tan egoísta que ni siquiera formó una familia. Y estos 5 hermanos serán una imagen de la parábola que podría haber hablado de 5 hermanos, de 4, de 6, da lo mismo, o estos 5 hermanos tal vez tienen que ver con los 5 libros de la Torá. Mandar a Lázaro para que refresque la memoria de la Torá, de la ley. Porque Abraham justamente le dice que escuchen a la ley y a los profetas, que lean las escrituras y las pongan en práctica. Y eso es suficiente. Un botón de muestra. Fíjense lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 15, del versículo 7 al versículo 11. Si en uno de tus pueblos, en la tierra que el Señor tu Dios te da, hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le falte. Que no se te ocurra pensar con malicia. Se acerca el año 7º, el año del perdón de las deudas, y seas mezquino con tu hermano pobre, y no le prestes nada. Él acudirá al Señor contra ti, y tú serías culpable de pecado. Por el contrario, le prestarás y no de mala gana, porque por eso el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. ¿Cuál sería el pecado del rico? No haberse asomado a la realidad del pobre. El pecado del rico es un pecado de omisión. Por eso en el videíto que hice este año para este tema, hablo justamente del pecado de omisión como del peor de los pecados. Porque es un pecado silencioso. No nos damos cuenta. En la parábola de el juicio final de Mateo 25, 31 y siguientes, cuando el Hijo del Hombre que vino sobre las nubes dice: aléjense, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo, preso, no me visitaron, de paso no me alojaron. ¿Cuándo no hicimos esto? ¿No se dieron cuenta? Cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños. Esos son los pecados de omisión
que todos nosotros solemos cometer muchas veces sin darnos cuenta, pero que son pecados. ¿Por qué? Porque son una injusticia. Limosna en hebreo se dice sedaká y justicia se dice sedek. La sedaká sería lo que remedia la injusticia. Hace un ratito pasé por la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y ahí hay una muy bonita imagen de San Vicente que fuimos a ver con mi nieto que se llama Vicente. El 27 fue San Vicente, ¿no? San Vicente, el padre de los pobres, decía, tenemos que pedir perdón a los pobres por la limosna que le damos. La riqueza en sí misma no es mala y la pobreza en sí misma no es buena. San Agustín decía que el pecado más común de los ricos es la soberbia, es el engreimiento, pero que los pobres también tienen un pecado, que suele ser la envidia. Entonces, el hecho de ser pobre no hace a alguien mejor, pero sí lo hace víctima de la injusticia. Injusticia de la cual muchas veces nosotros no somos responsables, pero nuestras sociedades sí que lo son. No quisiera estar en el puesto de ningún gobernante a la hora del juicio, cuando tengan que dar cuenta de la distribución de las riquezas en la sociedad. La riqueza en sí no es mala, pero cuando hay pobreza, esa riqueza comúnmente se convierte en sinónimo de injusticia. Las grandes fortunas, de ordinario, se amasan con la sangre de muchos pobres. Tuve la suerte de recorrer varios lugares de España y de quedar admirado de esos altares maravillosos de pan de oro y plata que se llevaron de nuestras tierras, que arrancaron de nuestro suelo, para gloria de Dios. Pero no es esa la gloria que Dios necesita y mucho menos quiere. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 8 en adelante. ¿Es este el ayuno que yo deseo el día en que alguien hace penitencia? Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre ceniza con vestido de luto. A eso lo llamo ayuno, día agradable al Señor. ¿No será más bien este el ayuno que yo quiero? Soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrantar todos los yugos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres que no tienen casa, vestir a los que no tienen ropa y no desatenderse de los que son de tu misma condición humana. Qué texto hermoso, ¿no? Isaías 58, que de algún modo preanuncia la parábola del juicio que tenemos en Mateo 25, 31 y siguiente. Vengan benditos de mi Padre,
reciban en herencia el cielo preparado desde el comienzo del mundo para ustedes y los ángeles, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, enfermo, preso, me visitaron, de paso y me alojaron. Me liberaron, rompieron mis cadenas. Ahí lo que Katy quería hablar de las cadenas, bueno, acá tienen las cadenas, liberar a las cadenas. Y el 24 de este mes celebramos a la Virgen de las Mercedes, que tiene en sus manos unas cadenas, porque la Orden de la Merced surgió justamente con Pedro Nolasco con la idea de liberar a los cautivos. Y San Vicente de Paul, del que hablé recién, se convierte porque Vicente de Paul en realidad se hace ordenar de sacerdote antes de la edad permitida, a los 22 años, por un obispo ciego, se hace ordenar de sacerdote para escapar de la pobreza. Y se pone a servir a un rico como capellán personal. Entre las actividades que tenía como capellán, fundamentalmente estaba la de celebrar misa todas las mañanas temprano para el palacio y después la educación de los niños. Pero también como capellán, él tenía que visitar todos los años los distintos emprendimientos comerciales del Señor y bendecirlos. Y cuando va a ver un buque, un barco del Señor, y baja al sótano, descubre a los galeotes que estaban ahí dentro, los que remaban, y estaban atados con grilletes a los remos. Y al ver la situación de inmundicia en la que se encontraban, la situación inhumana en la que estaban, ahí Vicente se convierte en el padre de los pobres. Toma conciencia de una realidad que no conocía. El rico nunca, por lo que dice la parábola, salía de su casa. Se la pasaba banqueteando. No se ensuciaba sus hermosos vestidos con el polvo de la calle. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos en cuenta tantas y tantas situaciones de pobreza que se dan en nuestras ciudades? Si ustedes prestan atención, van a ver cómo desde hace un tiempo se insiste mucho en la necesidad de visibilizar a las mujeres. Por eso algunos hablan de todos y todas, también se usa el todes, como para que nadie quede invisibilizado. Es cierto que detrás de esto muchas veces también hay personas que sacan tajada, ventaja, incluso económica. En mi país, por ejemplo, tenemos un montón de secretarías de la mujer y otras instancias que no siempre reaccionan cuando se cometen delitos, cuando se hacen injusticias, pero entre tanto sirven para hacer propaganda política y demás. Y muchas veces vemos eso en nuestras sociedades, que algunos se aprovechan de los pobres, de los jubilados, de los niños, de ciertas situaciones de violencia. ¿Cuántas campañas se hacen para socorrer el hambre en países del África, por ejemplo? Y nosotros tenemos hambre en nuestras ciudades. Nosotros tenemos gente que se quita la vida por situaciones que son inhumanas. Hace poco estuve en Perú dando unas conferencias y ahí me contaba un capellán que la cárcel
donde él trabaja, habían tenido una serie de suicidios de jóvenes que no soportan el estado en el que están en esas cárceles. Pero claro, si nosotros no lo vemos, ¿cuántas veces se trata a las personas que están en situación de calle de vagos o de personas que no quieren trabajar? Y sí, si uno se queda en la superficie, muchas veces podríamos pensar eso. Pero si uno escarba un poquito, se da cuenta que son personas que vienen arrastrando situaciones de marginación, a lo mejor durante 2 o 3 generaciones. Han perdido la cultura del trabajo, han perdido la fuerza de voluntad, han perdido el interés. Uy, pero mirá, están borrachos o drogados. Y sí, para vivir en la situación en la que viven, solamente con alcohol o drogas se puede soportar. Pero como no nos asomamos a esa realidad, y estos son, yo digo, nuestros pecados de omisión, no nos acercamos a esas realidades, no tomamos conciencia de lo que eso significa. Aquí, en mi país, la semana pasada, dieron muerte de forma terrible a 3 muchachas que trabajaban con la prostitución y que también traficaban droga. Parece que fue un ajuste de cuentas, porque se quedaron con algo que no les correspondía en el negocio de la droga. Y las masacraron, las descuartizaron. Un horror. Y muchos dicen, bueno, pero mirá, tenía 15 años y ya llevaba 2 años de trabajadora sexual. No creo que ninguna mujer elija eso como forma de vida. No creo sinceramente que nadie elija eso como forma de vida. Si hacen eso es porque no les ha quedado otra posibilidad. Los travestis en muchos de nuestros países llevan una vida totalmente inhumana. Muchos ejercen la prostitución también porque no tienen otra forma de subsistir. En mi país, la edad promedio de vida de un travesti son 35 años, cuando la mayoría de nosotros superamos los 70, los 80 y hay gente que vive hasta más de 100 años. Y los travestis tienen una edad promedio de vida de 35. O sea, una vida muy terrible. Una vuelta vi un video que me dejó temblando. Un travesti que se hacía poner aceite usado de aviones en los pechos para agrandarse los pechos. Un horror. Realmente ese video me dejó traumado porque pensé en la pobreza existencial de esa persona, tener que llegar a hacer eso. ¿Cuántas situaciones de injusticia hay en nuestra sociedad? Y nosotros, de algún modo, somos culpables de omisión. No podemos socorrer a todos, no podemos cambiar totalmente la situación, pero cada uno de nosotros algo, aunque sea pequeñito, puede hacer. Escuchemos lo que nos dice Dios a través de esta parábola, por medio de la boca de Abraham. Escuchen a Moisés y a los profetas, y más aún nosotros que tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña a no hacer el mal. El Nuevo Testamento nos exige
devolver bien por mal, orar por los que nos persiguen, perdonar a nuestros enemigos, dar la túnica al que nos quita la capa, acompañar 2 kilómetros al que nos pide que lo acompañemos unas cuadras. Hacer a todos lo que nos gustaría que hagan con nosotros. Mateo 7:12 nos trae la regla de oro. Hagan a los demás lo que les gustaría que los demás hagan con ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Moisés y los profetas. La Biblia. Y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice que la misericordia cubre una multitud de pecados. Todos nosotros seguramente hemos cometido y seguiremos cometiendo muchos pecados de omisión. Tratemos de prestar atención, de hacer obras de misericordia para que esa misericordia cubra todos esos pecados de omisión. Dios quiere salvarnos. Por eso nos ofrece a través del Evangelio de Lucas esta parábola. La parábola no tiene como finalidad que nos quedemos preocupados por la salvación eterna, sino que nos incita a cambiar hoy de vida. Vuelvo a decir, ninguno de nosotros va a poder cambiar el mundo. No lo pudo Jesucristo, pero sí tal vez vamos a poder hacer algo de bien. Hace unos meses salí a dar una vuelta por mi barrio después de cenar. Comúnmente cuando no tengo compromisos de noche y ceno temprano, recojo todo lo que ha quedado en casa de comida y salgo por acá por el barrio porque hay mucha gente en situación de calle y reparto eso, y a veces también me fijo porque hay gente nueva que llega y no tiene ni siquiera una manta para pasar la noche. Y entonces caminando me doy cuenta que hay un muchacho sentadito en un lugar medio oscuro a la puerta de una casa, y me acerco y le digo buenas noches, amigo, ya terminando el día, la jornada de trabajo. Sí, me dice medio tristón. Y le digo, ¿estás en situación de calle? Porque acá cerquita está San Antonio, que es un lugar donde se pueden alojar familias. No aceptan personas solas, pero si vos tenés familia y venís con tu familia. Y él me dijo, sí, ahí está mi esposa y mi hijo, pero mi esposa me echó. Entonces yo le dije, bueno, a veces pasa en las parejas que discutimos por algo, a lo mejor vos hiciste algo que no está bien, bueno, deja pasar y mañana volvé, pedí perdón, tratá de arreglar las cosas. Y me quedé conversando un ratito ahí con él. Y digo, ¿querés que te vaya a buscar alguna manta, algún abrigo para pasar la noche? Y miren lo que me contestó. No, don, con que no haya tenido miedo y se haya detenido a hablar conmigo, ya me dio todo lo que necesito. Muchas gracias. Y yo me volví a mi casa pensando, yo salí tratando de cumplir con una obra de misericordia material, dar de comer, vestir, dar abrigo. Y sin embargo, lo que este muchacho estaba necesitando es una obra de misericordia espiritual. Que me acercara, que le diera un consejo, que lo escuchara. Hagamos obras de bien. Seamos compasivos, comprensivos.
y esto va a cubrir toda la multitud de pecados que podamos tener. El rico no era malo, simplemente omitió hacer lo que pide el libro del Deuteronomio, que nadie en tu pueblo pase necesidad, que nadie sea tratado de forma inhumana. Bueno, ojalá que el Señor nos conceda la gracia de convertirnos hoy al Evangelio. Yo doy muchas gracias de haber podido compartir con ustedes este Evangelio, que para mí es maravilloso. Creo que el Señor nos da hoy una nueva oportunidad. Hoy nos está invitando. Estamos todavía con la posibilidad de abrir la puerta. Lo que nos separa del dolor de otros a veces es poca cosa. Es poca cosa. A veces es bajar, si vivimos en un edificio, al piso de al lado, o acercarnos 2 o 3 casitas más allá, que siempre hay alguien que está necesitando, aunque sea un saludito. Aunque sea un saludito. Hagamos entonces una obra de bien. Todavía tenemos un ratito de tiempo antes de que oscurezca. Por suerte, los hermanos de Ecuador, de Perú y demás tienen un poquito más de tiempo hoy que los de Argentina. Pero nosotros los de Argentina todavía tenemos tiempo, aunque sea para mandar un mensajito por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el domingo? Esa obra de misericordia puede cubrir toda una multitud de pecados de omisión que seguramente todos venimos cometiendo, no por maldad, sino por distracción. No nos damos cuenta. Que el Señor complete su obra en nosotros, que Él nos socorra como el samaritano socorrió al herido medio muerto y nos cargue sobre su montura. San Agustín decía que el samaritano era Jesucristo y la montura era su humanidad. Por eso tratemos de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús y sigamos repitiendo esa hermosa jaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. Que el Señor nos ayude a cubrir con obras de misericordia todos nuestros muchos pecados de omisión.